Bueno, vamos a dar inicio a esta reunión. Muy buenas tardes para todas, para todos, para todes. Realmente es un honor tenerlas aquí para poder presentarles como cada año nuestro informe anual. Este informe anual que hace posible el levantamiento de casos y el trabajo arduo de mis compañeras de la red latinoamericana. Quiero agradecer la presencia de todas y de todes aquí. Estamos realmente emocionadas, emocionadas por poder presentar este informe nuevamente. El año pasado, nosotras presentamos el informe y habíamos puesto una parte que se refería a lo que es las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo que muestran de qué manera nuestras compañeras siguen ejerciendo el trabajo sexual en cada uno de los países. Y este año tenemos también un nuevo informe que revela también un capítulo sobre trabajo sexual que ejercen nuestras compañeras migrantes. Entonces, es demasiado importante para nosotras poder presentar este informe y este trabajo que nosotras venimos realizando en 15 países de la región. Y lo que es más importante para nosotras es que desde la red Transsex somos nosotras quienes generamos la evidencia. Somos nosotras desde nuestras realidades haciendo ese trabajo para que pueda servir como una herramienta política, que nos pueda servir como una herramienta de incidencia y sobre todo para generar cambios reales en la vida de nosotras y de nuestras compañeras. El año pasado también tuvimos el apoyo de CITRA. CITRA es el Centro de Investigaciones del CONICET. Tal vez por aquí también estarán las compañeras, los compañeros, porque dijeron también que estarían acompañando este evento. Entonces agradezco el apoyo de siempre de CITRA. Agradezco también a Eugenia, que hoy nos acompaña, como siempre, firme con nosotras, las mujeres trabajadoras sexuales. Y por supuesto, no puedo dejar de agradecer a los que nos acompañan del otro lado, Andy, Juana y mucha gente que nos quiere y está comprometida con el trabajo sexual y con nuestras reivindicaciones. Estamos realmente muy orgullosas porque aquí están las protagonistas, mis compañeras de 15 países. Están las compañeras de, voy a ir nombrando, Amar Córdoba. Están las compañeras de Amar de Ecuador, las compañeras de México, están las compañeras de Costa Rica, la Sala, están las compañeras de Brasil, la CUPS, Fundación Margen, Girasoles, las compañeras de Guatemala, OMES, las compañeras del Salvador, Orquídeas del Mar, Otras Sex, las compañeras de República Dominicana, las compañeras de Retrasex Perú, las compañeras de Remude. Por supuesto, están mis compañeras de Paraguay, Unidas en la Esperanza, y las compañeras de Bolivia. El encargado de presentar el informe anual es el compañero Diego Postigo. Nosotras desde la red vemos de suma importancia contar con un asesor en derechos humanos quien nos apoya, quien nos guía y sobre todo nos acompaña en el trabajo que venimos realizando. Diego, ¿estás por allí? Aquí estoy, Lucy, aquí estoy. Bueno, entonces te paso el escenario virtual para que nos puedas presentar este informe y luego vamos a tener las palabras de Eugenia y por supuesto vamos a dar también un tiempo después para preguntas, para comentarios
y sobre todo también en todo este trabajo que venimos realizando hemos tenido logros y quisiera mencionar el trabajo que ha realizado la compañera de Costa Rica, que en Costa Rica las compañeras han logrado el reconocimiento del trabajo sexual. Entonces es un logro demasiado importante y también quisiéramos dar un espacio para que ella pueda tomar la palabra al final. Dicho esto, vamos a escuchar la presentación de Diego. Muchas gracias, Lucy. Y un gusto y un honor, la verdad, estar aquí con todas ustedes. Hablo en femenino plural porque es una diferencia grande la que tenemos. Decía que es un gusto tener la oportunidad de presentar este tercer informe anual que sale de la plataforma que mencionaba Lucy, que gestionan las compañeras de cada uno de los países y recopilan casos, aunque la red, como sabemos, lleva muchos años produciendo información sobre derechos humanos y trabajo sexual. Mencionaba Lucy que cada año van saliendo distintos aspectos que llaman la atención según se van haciendo los análisis y ya llevábamos desde el principio viendo cómo había ciertas diferencias entre la información que nos presentaban las compañeras migrantes que la que nos presentaban las compañeras que ejercen el trabajo sexual en su lugar de nacionalidad, las nacionales. Y este año, de manera muy acertada, yo creo, la red decidió que el informe se iba a centrar específicamente en la situación que nos reportan las compañeras trabajadoras sexuales migrantes en los 12 países en los que se ha estado recopilando la información a través de esta plataforma nacional. Así que voy a intentar ser breve porque no quiero dar demasiada información. El informe es bastante rico en datos, así que les animo a descargarse el informe de la web. Vamos a estar poniendo el link en el chat. Pero lo que voy a presentar aquí es un resumen y una muestra de algunos de los datos que nos parecían especialmente relevantes y que pueden, ojalá, promover un poco de discusión sobre qué hacer con esta información y a qué da pie todos estos datos que se están recopilando. Bueno, obviamente la migración no es algo nuevo. Las migraciones vienen existiendo desde que la humanidad es humanidad. De hecho, la humanidad es lo que es ahora porque las personas fueron migrando de unos sitios a otros, adaptándose y asentándose en diferentes lugares, unos y unas y otros moviéndose a ocupar nuevos territorios y desarrollar sociedades completas que nunca han terminado de moverse de un lado para otro y de mezclarse unas con otras. Seguramente en los últimos años quizás seamos más conscientes de las migraciones porque la población mundial es más grande y porque tenemos mucha más información a través de redes sociales. Por ejemplo, viviendo en Panamá no puedo dejar de mencionar la cantidad de personas que migran desde una enorme cantidad de países por el tapón del Darién, por la selva del Darién entre Colombia y Panamá hacia el resto de Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, que se ha ido incrementando de unos miles hace unos años a cientos de miles el año pasado y este año se están incrementando. O sea que realmente las migraciones la migración es una problemática que debe ser atendida también desde un punto de vista de derechos humanos y desde el movimiento de trabajadoras sexuales. Lo que interesa es ver qué está pasando con las compañeras trabajadoras sexuales que migran, que no es que sean un fenómeno aislado, sino que son parte de migraciones internacionales y también nacionales, pero en este caso nos vamos a centrar en las internacionales que se dan arrastrando toda una serie de circunstancias que en gran medida no se vienen atendiendo de la manera que se deberían atender por los estados. Mencionaba que la migración es un fenómeno al que se le ha venido prestando mucha atención desde hace muchos años, pero yo creo que en las últimas 2 décadas, no sé si porque el impacto de la migración es mayor o porque hay una mayor conciencia de ello,
se ha venido creando un bloque normativo que protege los derechos de las personas migrantes y en concreto de las personas trabajadoras migrantes. Tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, así en masculino en su título oficial, aunque entendemos que engloba a todas las personas, que es la que viene a sentar las líneas básicas de cuál debe ser la protección de las personas que migran para trabajar y de las familias que llevan consigo. Esta convención crea un comité de protección para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, que se encarga de interpretar lo que dice esta convención y que ha emitido varias observaciones generales bien interesantes que siempre van en la línea de proteger los derechos de las personas que migran, especialmente frente a la discriminación y especialmente frente a la desprotección en los servicios públicos. Así haciendo un enorme resumen. La Retrasex y en concreto la Fundación Margen de Chile presentó un informe al Comité sobre Trabajadores Migrantes que fue examinado por el Comité y en sus recomendaciones el Comité le ordena al Gobierno de Chile que produzca información sobre la situación de las trabajadoras sexuales migrantes. Así que el trabajo sexual ya está entrando también en el ámbito del derecho internacional y de ver cómo el derecho internacional aplica a las trabajadoras sexuales, al igual que otros comités de Naciones Unidas que también se han encargado de examinar la situación de las personas migrantes desde la perspectiva de lo que cubra ese comité, ya sea desde la tortura, ya sea desde el Comité de la Mujer para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer o el comité que sea. También hay otra serie de tratados de derechos humanos que contemplen o no específicamente a las personas migrantes, aplican a toda la población y por lo tanto establecen la obligación de los estados de respetar una serie de derechos para todas las personas, incluidas las trabajadoras sexuales. En los informes anteriores, en concreto en el de hace 2 años, hay un análisis bastante detallado de cómo estos tratados de derechos humanos aplican al trabajo sexual. Como fruto de toda esta preocupación internacional sobre el impacto de las migraciones y sobre la protección de las personas migrantes, se emitió en 2016 la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que después desembocó en un pacto global en 2017 para una migración segura, ordenada y regular. Esto a nivel internacional serían los principales instrumentos que protegen a las personas migrantes. Aquí me gustaría utilizar una expresión que se usa mucho en Panamá. Con esto queda claro que las personas migrantes no son un árbol sin sombra. Es decir, son un grupo de personas que están protegidas, tienen quien mire por ellas en el ámbito internacional y tienen a dónde acudir para fundamentar y justificar sus demandas de protección de derechos. También en el ámbito regional, en el ámbito interamericano, está la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, que viene a reforzar, aplicando la Convención Americana de Derechos Humanos, cómo es esa protección que deben recibir las personas migrantes indocumentadas. Y hay algunas manifestaciones de esta opinión bien interesantes que mencionaré más tarde. El Consejo de Derechos Humanos también ha emitido resoluciones para la protección de derechos de las personas migrantes. Y en un resumen muy, muy escueto, se puede decir que la mera presencia, la sola presencia de trabajadores migrantes en un estado implica una serie de obligaciones para los estados. Los estados no pueden mirar para otro lado. El derecho internacional lo que le dice a los estados es que si tienen personas migrantes en su territorio, tienen una serie de obligaciones y esas obligaciones pasan. Lo primero, por no discriminar, ni formalmente, es decir, que haya una discriminación explícita, expresa en un instrumento legal, normativo o de políticas, ni tampoco sustantiva, que es la discriminación que se hace de una ley que no es discriminatoria, pero la aplicación sí lo es. Ahí ha quedado muy claro en todo lo que les mencioné anteriormente que los estados tienen prohibido hacer esa discriminación. También tienen la obligación de proveer
el acceso a los servicios básicos, educación, salud, vivienda, agua, energía, de igual manera a las personas migrantes que a las personas que no son migrantes. No puede haber dificultades en el acceso a estos servicios por ser migrantes. Sabemos que esto en la práctica es muy diferente, pero lo que dice el derecho internacional es que no debería ser así. Y algo bien importante también es que se deben separar las políticas de migración de las políticas de acceso a los servicios públicos. Y esto es bien importante conocerlo, sobre todo por parte de las organizaciones nacionales que trabajan en el ámbito nacional, porque hay muchas veces que los estados, por ejemplo, colocan policía de migración en los servicios públicos, en los servicios de educación, en los servicios de salud, y eso actúa como una barrera para que las personas migrantes accedan a estos servicios. Bueno, eso está expresamente prohibido por el derecho internacional. También estas convenciones que mencionaba otorgan especial protección para las mujeres migrantes frente a la violencia institucional, siendo conscientes de que están en mayor vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser migrantes que el resto de las personas. También hay una prohibición de restricciones basadas en condiciones de salud. Cualquier legislación que impida o dificulte la migración basado en una condición de salud, y así aquí sé que a todos y a todas se nos viene a la mente el VIH, aunque no es la única condición que se utiliza para esto, esas legislaciones son contrarias al derecho internacional. Y a lo que obliga a los estados el derecho internacional también es a establecer los mecanismos para que las personas migrantes puedan atender sus violaciones de derechos humanos sin temor a ser expulsadas y antes de la expulsión. Y que haya una rendición de cuentas de qué está ocurriendo con estos mecanismos. Y por último, quería mencionar que también se presta especial atención a discriminaciones cruzadas. Hablamos mucho de la interseccionalidad y hablamos de discriminaciones por ser migrantes, pero en este caso también por ser mujer, por discriminación racial, discriminación religiosa, que se cruzan muchas veces con las discriminaciones nacionales o nacionalistas. Y esas deben ser especialmente atendidas por los estados. En cuanto al derecho al trabajo de las personas migrantes, solamente resaltar, hay un detalle más amplio en el informe, pero que está establecido específicamente en el derecho internacional, que todas las personas migrantes tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas, y de esto vamos a hablar cuando veamos las condiciones de trabajo, que mencionaba Lucy en la apertura, que todas las personas tienen derecho a la seguridad social, acceso a pensiones o subsidios no contributivos en igualdad de condiciones que el resto de las personas, y además hay que mirar especialmente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre trabajadores migrantes, que tiene el convenio 97 y el 143, que son del 49, imagínense, hace ya más de medio siglo, y del 75, y una serie de recomendaciones de la OIT que ya han venido dando sobre los derechos de las personas trabajadoras migrantes, ya sean documentadas o indocumentadas. Y aquí quería citar un par de frases de la opinión consultiva que mencionaba antes de la Corte Interamericana, que me parecen, aparte de muy bonitas, a pesar de la redacción que tienen, muy importantes en la idea que transmiten. Dice, el migrante, lo dice en masculino, pero entendemos que es para todas las personas, el migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados independientemente de su situación regular o irregular en el estado de empleo. Es decir, el Estado no puede decir, ok, yo no voy a ver, no voy a revisar, no voy a monitorear las condiciones de trabajo de las personas migrantes indocumentadas, porque como no están documentadas, yo no tengo responsabilidades. Pues no, señor. La Corte Interamericana dice que los estados tienen igual de responsabilidad respecto a las personas que están trabajando, ya sea que tengan situación regular o irregular. Y también dice que los derechos laborales surgen necesariamente de la condición de trabajador, entendida esta en su sentido más amplio. Es decir, no solamente existe la obligación del Estado, sino que la persona trabajadora adquiere derechos simplemente por estar haciendo un trabajo. Esto me parece que refleja muy bien
el hecho de que no depende de la legislación, no depende de la voluntad del Estado, sino que depende de la realidad. Si las personas trabajadoras, incluidas las personas trabajadoras sexuales, están ejerciendo su trabajo en cualquier país, ya sea cual sea su situación de documentos, tienen derechos y los estados están obligados a cumplirlos. En este marco fue que la Retrasex se puso en marcha para hacer este análisis, este estudio de la información que recogen las organizaciones que mencionó Lucy en la introducción, con los siguientes objetivos. Por una parte, identificar las violaciones de derechos humanos más comunes entre las trabajadoras sexuales migrantes de la región, analizar las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales migrantes en los países de acogida, comparar las situaciones de las mujeres trabajadoras sexuales migrantes con las situaciones que enfrentan las nacionales de los países del estudio, que en este caso son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. Y por último, servir de base para la toma de decisiones de las organizaciones nacionales, de la red y de la misma red Trasex. Les voy a presentar algunos de los datos, una selección únicamente para no extenderme mucho, que ya estoy hablando demasiado, empiezo y no paro. Pero voy a intentar ser breve en esto. Para mencionar un poquito cómo es la muestra, la cantidad de personas que contestaron a las encuestas, tenemos de todos estos países que les mencioné anteriormente, y si ven aquí en esta gráfica, las líneas moradas, morado clarito, son las personas nacionales del país. Es decir, en Brasil tenemos todas las personas que contestaron las encuestas son brasileñas. Sin embargo, en Chile, solamente un 3% de las personas que contestaron las encuestas son chilenas. Y el 90 y tantos por ciento son extranjeras. Esta relación se invierte, por ejemplo, en Paraguay, donde el 90 y tantos por ciento son nacionales y un pequeño porcentaje son extranjeras. Esto para mostrar que la situación no es la misma en todos los países y no debería serlo en una muestra como esta, porque hay países que son destino de migración mucho más fuerte que otros y hay países que son origen de migraciones mucho más fuertes que otros. Por eso la muestra es desigual. También quiero mencionar que en este caso no tomamos solamente los casos recogidos en el 2023, porque como queríamos un número bastante representativo de las trabajadoras sexuales migrantes, decidimos que si tomábamos 2022 y 2023 tendríamos un mayor número de casos de compañeras migrantes. Así que en total tenemos 1.808 casos, de los cuales 324, que es el 17%, son de compañeras migrantes. El nivel educativo, como ocurre en los estudios que hemos hecho anteriormente también, es predominantemente de un nivel educativo bajo o medio, con pocas compañeras con estudios universitarios, tanto nacionales como migrantes, aunque hay una enorme diferencia entre la cantidad de compañeras que han completado la secundaria entre las migrantes y las que lo han completado entre las nacionales. Esto quizás se pueda deber a que cuando migran lo hacen a una edad un poco mayor y habiendo terminado más estudios, y el haber terminado los estudios le puede abrir la puerta a conseguir los medios para migrar. Sobre tipo de violaciones de derechos reportadas, muy parecido en las proporciones entre las nacionales y las migrantes, aunque con diferencias significativas en algunos casos. En el caso de la discriminación, por ejemplo, es muy parecido y la diferencia no es significativa entre las migrantes y las no migrantes. Ambas, más de la mitad de ellas, reportan haber recibido discriminación. Sin embargo, las amenazas y la agresión física parece que son más comunes entre las nacionales. O quizá las nacionales sean más capaces de identificarla porque no se confunde con el tipo de discriminación que reciben las migrantes por el hecho de ser migrantes. Hay una diferencia notable también en el acoso y hostigamiento, en el sentido de que lo experimentan mucho más las compañeras migrantes que las nacionales. Y esto puede deberse a que están más expuestas a ese acoso y a ese hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad por el hecho de ser extranjeras, porque existe esa doble discriminación.
quería mencionar una cita de uno de los 324 casos que mencionaba, que dice que el viernes de la semana pasada estaba sentada tranquila y se me acerca Carabineros, que me quería revisar la cartera. Le dije que no podía hacerlo y me quitó la cartera violentamente. Me hizo callar muy fuerte. Me gritó. Me discriminó por ser migrante, que me fuera del país. Me quitaron el carnet y después pude recuperarlo, pero me dijeron que si me veían de nuevo me llevarían presa. Además me estigmatizó y me gritó que yo tenía SIDA. Me sentí muy mal. Fue todo muy tenso porque les daba lo mismo tratarme así, como basura. Esto lo dijo una trabajadora sexual ecuatoriana en Santiago de Chile. Y es algo que refleja la realidad de muchos de los testimonios que están en el informe, de cómo las fuerzas de seguridad no solamente menosprecian y violentan a estas compañeras por el hecho de ser trabajadoras sexuales, sino que por el hecho de ser extranjeras existe un doble motivo y una doble fuerza en esa discriminación, y las compañeras lo viven con mucho miedo, incluso compañeras como estas que sí tenían documentación, pero que viven con el miedo de que la policía pueda tomar alguna decisión que afecte a su situación documental en el país. En cuanto a las experiencias de violencia, lo que mencionaba anteriormente, y también sobre quiénes son los agresores, hay bastante diferencia, como ven, en la cantidad de compañeras que denuncian que fue la policía y que fueron los clientes los violentadores. Un 20% aproximadamente de las nacionales y un veintitantos por ciento, 27% de las extranjeras en el caso de la policía, y un 20 y un 24% en el caso de los clientes. Y hablando con las compañeras en los grupos focales, lo que se veía es que seguramente el ser extranjeras, o sea, las compañeras, como mencionaba, son acosadas y violentadas y amenazadas tanto por policías como clientes por ser trabajadoras sexuales, pero también por ser extranjera, y es ese extra que tenemos ahí. Hay otros casos, como el personal del servicio de salud y la pareja o la expareja, en el que las nacionales reportan mucha más violencia que las extranjeras, que las migrantes. Y esto seguramente es porque tienen mucho más contacto las nacionales con los servicios de salud que las compañeras extranjeras, que no necesariamente entran en esa dinámica de atención en los servicios de salud del país al que migran, y las parejas, porque muchas de las migrantes dejan a sus parejas en los países de orígenes y por tanto no están expuestas a esa violencia mientras están en el país. Y la última sobre violencia que quería destacar es la diferencia que hay entre los porcentajes de compañeras trabajadoras sexuales violentadas que interponen denuncias y las que no. La diferencia es muy grande en ambos grupos. El 79% de las nacionales no quiere interponer una denuncia porque tiene miedo, porque no confía, porque si quiere seguir trabajando no puede poner una denuncia, pero un 21%, que es un número que vamos creciendo además, que vamos viendo crecer además en los últimos años, sí ponen denuncias. Y esto quizás se deba a que tienen más contacto con las organizaciones nacionales y sienten la seguridad de contar con las organizaciones para ir a poner la denuncia. Pero, sin embargo, en el caso de las migrantes, más del 95% nunca ha puesto una denuncia. Y el 4,9% únicamente sí la ha puesto. Y esto refleja la situación de mayor aislamiento y seguramente mayor desamparo en el que están las compañeras migrantes respecto de las trabajadoras sexuales nacionales. En cuanto a condiciones laborales, solamente traigo 2 datos. Hay alguno más en el informe que les animo a revisar, pero son 2 que nos reafirman el hecho de que tanto para las compañeras migrantes como para las compañeras nacionales, el trabajo sexual es trabajo. El trabajo sexual es su forma de ingresos para mantenerse ellas mismas y su familia. El grupo más grande entre ambas migrantes y nacionales trabajan 7 días a la semana. Es decir, es una actividad diaria. Y si juntamos las que trabajan 6 y 7 días, tenemos casi el 70% de las compañeras trabajadoras sexuales que trabajan 6 o 7 días. Es decir, es su medio de vida. Incluso sumando a las que trabajan 5 días, que sería lo que es una jornada laboral completa, suman prácticamente el 90%. Así que sí, el trabajo sexual es trabajo para todas las compañeras que lo ejercen. Y cuando ya vamos al número de horas semanales, vemos que se trabajan muchas horas porque
más de la mitad trabajan más de 40 horas, es decir, más de una jornada laboral completa en el trabajo sexual. Pero hay diferencias entre las migrantes y las nacionales. Las migrantes trabajan más horas que las nacionales. Y aquí hablando con las compañeras otra vez, lo que se decía es que cuando una migra necesita ganar no solamente para mantenerse, sino además para cubrir los costos del viaje y de la estadía. Y además, una vez que migra, se dedica prácticamente exclusivamente a trabajar para conseguir la mayor cantidad de dinero para después regresar a su país y poder mantener la vida con sus familias o con su entorno social. Como conclusiones, destacar que, una vez más, la Retrasex tiene que denunciar que los estados incumplen sus obligaciones de proteger a las trabajadoras sexuales. Hay excepciones y ahora vamos a tener, como decía Lucy, a la compañera más tarde de Costa Rica que nos va a contar brevemente qué es lo que está ocurriendo allá, que es muy, muy interesante. La proporción de trabajadoras sexuales que reportan abusos por autoridades e instituciones públicas es mayor entre las migrantes que entre las nacionales, a pesar de que es muy grande entre todas. Denunciar siempre es difícil y es más difícil entre las migrantes. Los patrones de lugares cerrados parecen ser más abusivos y violentos hacia las compañeras migrantes que hacia las nacionales, seguramente porque no hay control de las condiciones de trabajo sexual por parte de los estados y esto facilita los abusos, a pesar de que veíamos que, como dice la legislación internacional, los estados están obligados a monitorear esta situación. Tanto para las trabajadoras sexuales migrantes como para las nacionales, el trabajo sexual es su principal medio de vida y sustento de sus familias, incluso en mayor medida en el caso de las trabajadoras sexuales migrantes. Y por último, el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, como está ocurriendo en Costa Rica, mejoraría las condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales y debería ir seguido de una regulación de las condiciones dignas de trabajo sexual que permitan seguridad y salubridad del trabajo y que sean inspeccionadas por un ente estatal encargado de ello, diferente de las fuerzas de seguridad. Hasta aquí la presentación de los principales resultados del estudio, del análisis de este año. Les animamos a descargar, como digo, el informe de la web, revisarlo y comentarlo con la red, comentarlo con nosotras. Estaremos a la disposición para cualquier petición o duda o aclaración que se envíe. Muchísimas gracias y entiendo que ahora le daríamos paso a la compañera Eugenia López Uribe, la directora para América Latina y el Caribe de IPPF, que como mencionaba Lucy, tanto ella como la organización ha sido una enorme aliada en esta lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Gracias y tienes la palabra, Eugenia. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias, Lucy, por la confianza, por invitarme. Bueno, yo quiero felicitar a las compañeras en la introducción del documento. Empieza diciendo que han trabajado 25 años en 15 países. Yo espero que ustedes dimensionen lo que eso significa y lo que han logrado juntas por tanto tiempo. Para nosotras desde IPPF es un honor estar en este asocio con ustedes, en este asocio político y estratégico para avanzar los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales. Por supuesto, el tema de reconocer su trabajo, pero no solamente eso, avanzar en que tengan acceso a todos sus derechos. Y bueno, pues es muy interesante el informe, muchas gracias, lo compartieron conmigo, entonces tuve la oportunidad de leerlo. Creo que es muy útil y muy concreto, cosa que se agradece, ¿no? Es muy apropiado además en este momento en el que el tema de migración está tan fuertemente en la región. Desde IPPF nosotros consideramos que necesitamos construir una respuesta regional a ese proceso y seguramente pues son las poblaciones como las trabajadoras sexuales las que nos pueden ayudar a entender mejor cuáles son los desafíos y cuáles son las necesidades. Es muy alarmante lo que se encuentra, ¿no? Esto que documentan ustedes que va desde la discriminación, en donde casi la mitad
de todas las compañeras la sufren, hasta el asesinato, que es un porcentaje muy pequeño, pero no debería de existir, ¿no? Creo que nos documenta todo el trabajo que tenemos que hacer en la región. Como sabíamos, pues el tema de que los principales perpetradores son la policía y los clientes, ¿no? Con un 20% más o menos. Y pues que desafortunadamente todo este clima, todo este contexto de inseguridad y de agresión hace que el 80% no ponga denuncias, ¿no? Eso, por supuesto, no es una responsabilidad de las compañeras, es una responsabilidad del sistema y de la estructura que no permite que haya canales de acceso a la justicia amigables, que respondan y que realmente ellas consideren son suficientes. Creo que se documenta muy interesantemente, como Diego lo menciona y como está en el documento, que a pesar de que ellas tienen más estudios y que puede ser porque tienen una edad mayor, de todas formas hay una mayor vulnerabilidad. Y esto es muy interesante porque en la evidencia que hay en otras poblaciones, casi siempre la educación es un elemento protector, ¿no? Las mujeres tienen más acceso a recursos, tienen más acceso a decidir si quieren tener hijos, más acceso a los servicios de salud, si están más educadas. Entonces, el hecho de que las mujeres trabajadoras sexuales migrantes que están más educadas no logran romper con esta barrera, nos habla de la necesidad de tener políticas integrales que vayan a las causas estructurales. Por supuesto, es alarmante el tema también de que hay un control más violento en las poblaciones migrantes y más sensación de impunidad. Y por supuesto, en comparación con las nacionales, menos denuncias formales. Creo que tiene que ver mucho también con el tejido social de apoyo a las mujeres trabajadoras sexuales y que las mujeres migrantes seguramente no tienen ese tejido pues tan profundo, ¿verdad? Porque son población en movilidad. Em, la verdad es que se me antojaría muchísimo como poder hacer un contraste con otras poblaciones migrantes como LGBT, como población que está en camino y en tránsito, por ejemplo, con la crisis venezolana, ¿no? Como para ver si es posible tal vez responder de una forma más integrada a las necesidades y si se pueden beneficiar las mujeres trabajadoras sexuales que están migrando de otras políticas y otras respuestas que existen para las poblaciones migrantes que tienen otro trabajo o que están en proceso de búsqueda a un trabajo en el lugar en el que están migrando. Eh, con esto quiero decir que muy interesante, evidencia muy importante. Por favor, compañeras, busquemos espacios para difundirlo. Tal vez puede ser este el tema que queramos llevar a la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, ¿no? Con el tema de migración. Estamos como siempre a la orden para apoyarlas, para buscar juntas cosas que podamos hacer y de nuevo muchas felicidades y muchas gracias por hacernos partícipes de este espacio de lanzamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenia, a vos por tus palabras, por tu acompañamiento de siempre y por supuesto te tomamos la palabra para poder hacer este trabajo también en un espacio tan importante como es la conferencia próximo a desarrollarse en Cartagena. Entonces, vamos a pasar a dar la palabra a mi compañera Nubia, que nos cuente un poquito este maravilloso avance que han tenido en su país. Y luego ya, por favor, anótense sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, porque ya luego estaríamos dando la palabra a todas y a todos. Nubia. ¿Estás, querida? Estaba hablando que tenía problemas para entrar. Pero no, ella está con el micrófono apagado, Nubia. Sí está.
Adelante, Nubia. Creo que, bueno, mientras que Nubia se pone, creo que tiene algún problema con su micrófono, entonces podemos ir conversando sobre esto, si tienen aportes, si tienen preguntas, podríamos aprovechar el momento. Y en el marco del 1 de mayo, también ayer salieron unos videos muy interesantes también con esta investigación que nosotras hemos hecho. Así que al cierre también nos gustaría compartir ese video con todos. Si es que quiere alguna tomar la palabra, compañeras, alzar la mano. Voy a escribirle a Nubia de mientras. Por favor, si quieren tomar la palabra. Sí, gracias, Lucy. Ella también por acompañarnos el día de hoy. Adelante, Adriana. Creo que en el marco de, gracias. Creo que en el marco de este informe, creo que también podemos denotar cómo, el contexto del trabajo sexual y el contexto de la violencia y las violaciones de derechos humanos de nosotras las trabajadoras sexuales aún no se ve dentro de un marco de los derechos como algo fundamental, que es el tema de la migración, del cómo las políticas públicas o las políticas que hay en cada uno de los países no permiten tener bajo el derecho de la migración como tal. Tal es poder tener una migración que no sea tan tediosa o conflictiva. Nosotras cuando hemos estado recogiendo los casos y era algo que platicábamos con Diego y era de que ahora las mujeres que más son violentadas, más somos vulneradas, las mujeres migrantes, pero también todas aquellas que aún no se reconocen como trabajadoras sexuales y vienen realizando de alguna manera el sexo transaccional desde la primera frontera que cruzan para poder llegar a los diferentes destinos y cómo también eso, como trabajadora sexual, viene a afectar de una manera muy directa ese desplazamiento y eso que viven dentro del camino. Creo que este primer informe nos demuestra de que hay mucha información que aún falta que recoger y que eso es un primer avance, es un primer punto que nos va a ayudar a avanzar hacia poder ir descubriendo otros matices de lo que tiene que ver la migración y la parte del trabajo sexual. También algo que me llama mucho la atención que está dentro del informe es cómo sigue habiendo una brecha grande en el tema de la educación. Es una brecha bastante grande que hay y no solamente tiene que ver con el contexto del país, sino cómo desde muy pequeñas hemos sido vulneradas o hemos sido violentadas y no hemos tenido el acceso realmente a la educación, pero cómo esto se traduce cuando estamos en una etapa adulta, cuando queremos retomar los estudios, cómo esto afecta también de una manera bien directa a nuestra salud mental como trabajadoras sexuales, por el estigma, por la discriminación que podemos vivir dentro de esos planteles educativos, ¿verdad? No digamos nuestras compañeras migrantes que no van a poder tener acceso en otro país a poder tener una educación de manera integral. Eso quería como un poco de lo que escuché. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Adriana. Muchas gracias. Y es así, ni hablar de lo que es el acceso a la salud. Bueno, yo, la Carminda González de Chile, Adelante. es como hacer un poco más de recuento sobre la situación, cómo se dio el informe también, de cómo se fueron recopilando estos datos,
cómo se vulneran los derechos de nuestras compañeras migrantes, sobre todo acá en Chile, que tenemos una variedad de compañeras migrantes que son ecuatorianas, que son dominicanas, venezolanas, haitianas, ecuatorianas, entonces peruana, argentina, o sea, hay harta migración en Chile. Y la vulneración, cómo se violan estos derechos inhumanamente. No es lo mismo ser migrante de color, raza afro, que una migrante de piel blanca, ojitos verdes. El racismo y la xenofobia se hace muy presente, sobre todo aquí en Chile. Porque lo que íbamos conversando con las compañeras, cuando se iba encuestando a las compañeras toda la situación que iban pasando. Lamentablemente en Chile no hay apoyo para las compañeras trabajadoras sexuales migrantes. Están en un total abandono. Desde el Estado no hay una política pública hacia las trabajadoras sexuales, incluso en salud, que en salud no se le puede negar la salud a ningún migrante ni migrante. Compañera. Es lamentable lo que pasa. Creo que hay mucho por hacer. Solo a modo de comentario lo quería hacer. Y muchas gracias por el informe, Diego, a las compañeras que trabajaron codo a codo con sus pares para poder llegar a estas conclusiones. Gracias. Gracias, Herminda, por el aporte también. ¿Alguna otra compañera o compañera que quiera tomar la palabra? Si ¿No? puedo, Lucy, solamente hacer referencia a esto último que mencionaba Arminda y lo que Ajá. me comenta, que me parece muy, muy importante, ¿verdad? Toda esta información que se está produciendo desde la red le da un instrumento buenísimo a las organizaciones nacionales para hacer esa abogacía, ¿verdad? Y para integrar también a nuevas compañeras, porque quizá con este informe se visibiliza que sería bueno tener representación de compañeras migrantes dentro de las organizaciones y ver cómo las organizaciones constantemente se repiensan para reflejar o representar la realidad o intentar representar la realidad de las trabajadoras sexuales en sus países. Y con esto, si se quisiera traer a compañeras migrantes, instrumentos como este y los de comunicación que se están produciendo, creo que serían muy útiles. Está conectada Nubia ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nubia Ordóñez, yo soy de Costa Rica. Un poco contarles que el año pasado, a través de un encuentro nacional que se hizo de trabajadoras sexuales, fue el primer encuentro que hicimos acá, tomamos la decisión de hacer algunos documentos para entregárselos a algunas instituciones del Estado para que se nos reconozcan nuestros derechos y que se reconozca nuestro trabajo como trabajo. Bueno, de todas las cartas que se repartieron, la Caja del Seguro Social fue la que nos aceptó y la que nos reconoce el trabajo sexual y incluso nos da una categoría como trabajadoras sexuales autónomas, trabajadoras independientes por servicios sexuales. Pasado eso, tenemos un número de código también. Y ya aparecemos en la lista de trabajadores y exactamente dice servicios sexuales. Ya no tenemos que, nosotros decimos, ya no tenemos que ir a mentir, a decir que lavamos ajeno, que aplanchamos, que hacemos oficios domésticos o que vendemos catálogos, por ejemplo, o ropa, cosas así, porque eso es lo que veníamos haciendo algunas compañeras que podíamos pagar el seguro social. Ya no, ya ahora ya está el sistema abierto para que cualquier compañía trabajadora sexual se pueda asegurar este código con esa categoría dada por la Caja de Presencia del Seguro Social. Y bueno, eso para nosotros realmente ha sido como bastante, como un avance grande después de tantos años de lucha, después de tantos años de pedir que queríamos ser aseguradas como trabajadoras sexuales porque tenemos derechos y uno de esos derechos que estamos también ahorita peleando es el que podamos ser aseguradas y también ser
tener una pensión en el futuro, ¿verdad? Cuando ya tengamos la edad para pensionarnos, que es a los 65 años, ya tenemos ese derecho. Antes no lo teníamos y bueno, eso es una forma también de violentar los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿verdad? De no reconocer nuestro trabajo como trabajo, porque de hecho ahora las compañeras se están preguntando, se han interesado mucho porque quieren también ser aseguradas por el mismo código y entonces estamos haciendo un panfleto, una cosa así como la información para que todas ellas sepan el número, sepan la categoría y se puedan asegurar tal y como ellas quieren ser aseguradas como trabajadoras sexuales. Eso es lo que está pasando acá en Costa Rica. Yo creo que ha sido un avance grande de la Asociación La Sala y nosotros como trabajadoras sexuales pues estamos muy contentas porque es un paso, ¿verdad? Y ahí vamos haciendo también el paso hacia al Instituto Nacional de Seguros porque también nosotros, igual que cualquier trabajador, tenemos riesgos de trabajo y entonces queremos también que el INSS nos permita asegurarnos como trabajadoras sexuales también. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias, Nubia, por contarnos esto y la verdad que vamos dejando precedente en los países y creo que generar evidencia y demostrar con números reales lo que nos pasa en el día a día es fantástico porque es la única forma que tenemos de demostrar desde nuestra voz toda nuestra realidad. Así que felicitaciones una vez más por ese avance. Tengo a mi Gracias. compañera Azucena con la mano alzada, por favor. Azucena. Adelante, Azucena. Ya sé, ya. Sí, hay algo muy importante que les quería contar a todas, de que muy aparte que acá en el Perú ha habido tantos asesinatos, pues hay tantas mafias que cobran cupos y tantas cosas a las extranjeras, pues hay una organización, ARNUR, que es extranjera, en el cual hay una organización de trabajadoras sexuales, Rosas Mujeres de Lucha, que se ha encargado de trabajar solo con extranjeras, puesto que ARNUR es una organización que trabaja solo con extranjeros y con extranjeras. Entonces, ¿qué pasa acá en el Perú? Como no tienen documentos las extranjeras para hacerse ver en un hospital, en un sitio, pues hay un hospital acá llamado 2 de Mayo, donde han hecho un convenio para que las extranjeras puedan hacerse ver sin necesidad de documentos. Basta que sean extranjeras, que tengan tos, que les duela lo que sea, para que en este hospital las atiendan inmediatamente. Este convenio ha sido dado, como te digo, con unas compañeras, otras mujeres de lucha, con ARNUR. Entonces, ahorita las extranjeras en el Perú, en este hospital, se pueden hacer ver gratuitamente. Entonces, es un apoyo que ARNUR está dando a todas las chicas extranjeras, ya que no tienen documentos, no tienen cómo ir a un centro de salud, no tienen ni plata para irse a un médico. Entonces, esta organización ha abierto en el Hospital 2 de Mayo para que todas las extranjeras que quieran, que estén delicadas de salud, puedan hacerse ver en este hospital. Qué buena iniciativa, Azucena, y ahí también la Red Transsex Perú tiene mucho trabajo para poder vincular a las compañeras al servicio y que sobre todo se les pueda ofrecer atención con calidad y calidez. Gracias. Fidelia, adelante, compañera. Gracias, compañeras de la Red Transsex. Quería aportar un poco sobre lo que habla la compañera de Costa Rica. Habla de cartas que enviaron y una a la que fue acogida y habla de un código. Habla también, cuando se habla de código, es preocupante porque nosotras, acá en el país, la Oficina de Integración Social, hace muchos años, hace unos 25 años atrás, nos codificaba y cuando nosotros íbamos a viajar, salíamos como prostitutas en esos códigos. Entonces, eso preocupa y
una carta no significa una regulación del trabajo. Lo digo de una manera personal por la lucha que llevamos nosotras como sindicato y con la reivindicación del trabajo sexual como trabajo. Entonces, mi pregunta, porque no entendí bien cómo se desarrolla el proceso de una propuesta legislativa para regularlo en Costa Rica, porque nosotros venimos luchando acá, es que la propuesta que se presente ante el Congreso tiene que ser construida desde nosotras, las personas que ejercemos trabajo sexual, siendo mayor de edad, con consentimiento propio, seamos las protagonistas y no los terceros que construyan para nosotros y se beneficien ellos el día de mañana políticamente. Entonces, ese era mi aporte. Con relación a la población migrante, la situación que estamos viviendo en el país, fíjense que nosotros somos vecinos de los hermanos venezolanos, entonces ellos pasan las fronteras a pie, se vienen echando dedos, como hablamos vulgarmente. En Colombia, ellos recibieron acá, cuando estaba el presidente pasado, presidente Duque, él recibió muchas ayudas económicas para darle a la población migrante. Hoy en día, todas esas ayudas fueron, la mayoría ficticias, pero se recibió una mínima cosa para cierta población. Y para las otras poblaciones, la población es inmensa. Nosotros acá cada día la población migrante que ejerce trabajo sexual aumenta. Aumenta tanto mujeres como hombres. Y es preocupante porque ellos cuando ya no tienen ahora el permiso de permanencia, se les dificulta más en la atención en salud. Nosotras tenemos compañeras migrantes que hace poco dieron a luz y era un corre-corre para que las pudieran atender. Y todavía supuestamente tienen la libertad de tener atención en cualquier entidad que ellos soliciten ayuda y esto no se da acá en nuestro país. Las compañeras migrantes, nosotras tenemos que llegar más rápido a ellas en cuestiones de atropello. Tenemos el problema del tren de Aragua que no se ha ido, sigue molestando y las utiliza a ellas en este proceso para presionarlas y sean ellas las que primero paguen las cuotas para que puedan trabajar donde ellas deseen o pararse en una esquina. Entonces, esto preocupa. El Estado y gobierno no están dando las ayudas a la población migrante actualmente. Muchísimas gracias, Fidelia, por compartir esto también. Hay otra compañera que también hizo la misma pregunta en el grupo, en el chat. Entonces, tal vez se malentendió, pero lo que pasa con las compañeras de Costa Rica es que ellas golpearon varias puertas. A eso se refiere cuando habla de haber enviado notas, cartas, pero la realidad de las cosas es que la Caja del Seguro Social de Costa Rica habilitó para que las compañeras puedan registrarse como trabajadoras sexuales. Y hablaba también nuestra querida compañera Nubia de que hoy ya no tienen que mentirle a nadie y colocar que son manicuristas, masajistas, vendedoras o vendedoras de catálogo, cosas así. Hoy en la Caja del Seguro Social, con el trabajo que han hecho junto con el abogado que las acompaña en la sala, hoy la Caja del Seguro Social permite que Nubia Ordóñez y las demás compañeras de Costa Rica puedan asegurarse como trabajadora sexual. Eso es lo que compartía la compañera y creemos que es un avance demasiado importante porque deja un gran precedente para la región y para las trabajadoras sexuales. Y significa también que podemos seguir avanzando poco a poco en la conquista de nuestros derechos. Entonces, doy paso a mi compañera Connie. María Consuelo, estás con la mano arriba. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María Consuelo, ya lo acaba de decir mi compañera. Soy de El Salvador y nosotros aquí como un país centroamericano, la verdad es que la población migrante es bien marginada, discriminada porque muchas veces cuando van a las unidades de salud
no tienen la misma atención que tienen las nacionales. ¿Por qué? Porque una es porque algunas compañeras, incluso migrantes, no les gusta ir a las unidades nacionales del país, sino que van a centros privados de salud para que no las miren mal, ¿verdad? Y la otra es que también en algunos lugares de las fronteras, porque nosotros por ser un país que algunas compañeras pasan de paso, que van para Estados Unidos, también esa es otra situación, como lo decía la compañera Samantha, que hay mucho trabajo transaccional de mujeres. Hay otras modalidades también, porque hoy, a partir de la situación que se nos da en nuestro país, se han desarrollado otras modalidades. Ya nadie dice por lo general que es trabajadora sexual, sino que muchas veces dicen que algunas, cuando se les hace la prueba o cuando cualquier otra situación se da, con las compañeras dicen que ellas trabajan con personas que vienen de Estados Unidos, ¿verdad? O que van de paso para Estados Unidos. Esa es otra situación, ¿verdad? Y ahí es donde las compañeras migrantes se vuelven más vulnerables. Hoy ya no hay pandillas, pero sí, ya no hay extorsión de los pandilleros, pero sí hay otras extorsiones como, digamos, las autoridades que en algún momento extorsionan a las mujeres migrantes. Entonces, en ese sentido, las compañeras son bien vulnerables en este contexto. Lamentablemente, en este momento estamos teniendo retrocesos en nuestro país para poder muchas veces denunciar, para poder hacer otras actividades con las compañeras. Aunque como Orquídeas del Mar nosotros tratamos la manera de que las compañeras se sientan bien, llegar a los lugares, preguntarles, eso, atenderlas de alguna forma, conectarlas con los centros de salud. Eso ha sido, ¿verdad? Para algunas compañeras excelente, porque en nuestro país la gran mayoría que vienen aquí son mujeres hondureñas y mujeres nicaragüenses. Bueno, ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Connie, por ese aporte, ese Lucy, comentario también. Dime, sí, querida. parece que estoy con un mal internet, pero ahorita estaba escuchando un poquito a Fidelia hablando sobre lo de los códigos, quería contestarle. Ajá. Sí. Bueno, yo quería explicarle sobre lo del código. El código que Sí, nosotros tenemos, cortito, Nubia, sí, cortito, porque tú sale muy tenemos es entrecortado. un ahora, Sale muy entrecortado, Nubia. No estamos entendiendo. Entonces, okay. Ahora Lucy, ahora sí. ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, rapidito, lo que quería explicarle a la compañera de Colombia, a Fidelia, que me da un gusto saludarla, es que o sea, todos los trabajadores de mi país, de Costa Rica, tienen un código, todos. Ahora nosotros estamos en la lista de esos códigos con un número de código. Eso quería explicar. Muchas gracias por la aclaración. Si ya no tenemos comentarios, aportes, me gustaría pasar a la presentación de unos videos. Nancy, ¿querés hablar? Sí. Nancy. Creo que ya no. Bueno, la compañera Stephanie Moreno. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Yo estoy aquí invitada por Herminda González. Yo actualmente soy estudiante de un magíster de género e intervención social y justamente estoy haciendo mi tesis para el grado sobre las interacciones, digamos, maltratantes que ejercen agentes de seguridad del municipio de Santiago hacia trabajadoras sexuales de Plaza de Armas. Me ha parecido todo extremadamente relevante
todo muy decidor sobre cuáles son las condiciones y sobre todo el diagnóstico de necesidades de estas mujeres migrantes que ejercen el trabajo sexual. Me ha parecido fascinante darme cuenta que como he ido en la investigación propia de la tesis, dando cuenta de todo lo que ustedes también han detectado en los territorios base, como a nivel latinoamericano, pero hay un punto que a mí me parece súper relevante y es lo que dijo Fidedigna de Colombia respecto del tema de las extorsiones. Hablando con Herminda y viendo también el análisis sobre los distintos barrios de la comuna de Santiago donde se ejerce trabajo sexual, se ha detectado justamente la mayor problemática de las mujeres migrantes que se ven sometidas al silenciamiento, sometidas a un hermetismo absoluto de sus propias situaciones cuando se han visto no solamente extorsionadas, sino además también muertas, sobre todo en el barrio 10 de Julio, que es un barrio al sur de la comuna de Santiago, donde ya han matado a 2 mujeres trabajadoras sexuales. Y el problema y la pregunta que también me surge a raíz de este contexto es qué hacer cuando existen estas bandas, más allá del Tren de Aragua, que sabemos que están pululando en varios países de la región, con estos hombres que las extorsionan, que no son parte de una institucionalidad formal, como las policías, ¿cierto? Aquí en Chile, carabineros, militares, policías de investigaciones, sino que son personas civiles, hombres que además también son migrantes y entran en esta rueda interseccional, ¿cierto? De discriminación y violencia, sobre todo un tema de clase, que generan estas violencias de género contra las mujeres trabajadoras sexuales exigiéndoles que les paguen para no matarlas. O sea, es como, yo te voy a dar seguridad, pero de mí mismo, me vas a tener que pagar 100,000 pesos, no sé, como $100 semanales para que yo no te mate. O sea, ya se complejiza aún más, hay una profundización de esta violencia que llega a situaciones inéditas en Chile, porque en Chile no se daba esto de las extorsiones, y ahora comienza justamente con este otro problema de la migración, porque son los hombres migrantes, sobre todo los venezolanos, que me hago cargo porque yo soy venezolana y sé cómo son, digamos, los compatriotas bien violentos, en este tema de que de alguna manera le roban y le quitan la labor y la capitalización productiva de esa misma mujer que está exponiendo su cuerpo todos los días en las calles, sobre todo ahora que viene invierno, donde bajan las temperaturas a veces a menos 0, digamos, más abajo de 0. Y además ellas tendrían que trabajar justamente para pagarle a otro hombre para que no las mate. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso que dice Fidedigna, que a mí me pareció extremadamente importante y que por lo menos en Chile se vuelve una característica y un componente de complejización más a la vulneración y a los contextos sensibles en los que se desempeñan estas mujeres en los territorios? Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias por este comentario y tu preocupación. Creo que el informe refleja que es urgente y necesario la regulación y el reconocimiento del trabajo sexual, porque nosotras por muchos años hemos dicho que el mayor proxeneta nuestro ha sido siempre la policía. Entonces, mientras más evidencias generemos, más demostremos las vulneraciones de derechos humanos que sufrimos las trabajadoras sexuales, ojalá que algún estado en algún momento pueda reconocer el trabajo sexual como un trabajo y pueda ofrecernos las garantías necesarias para seguir ejerciendo nuestro trabajo y sobre todo salir de esa clandestinidad a la cual nos empujan todos los días. Si alguna compañera ya no tiene nada que decir, me gustaría pasar a mostrar el video. Ok, Lucy, solo hay unos comentarios en el chat.
Si por ahí quieren darle un destaque. Sí, hay un comentario de Andy que dice es necesario comprender que es un reto que los estados comprendan que es una necesidad proteger a las personas cuya fuente de vida es el trabajo sexual. No hay una coherencia en las políticas públicas porque no reconocen el trabajo sexual y lo enmarcan en eufemismos como sexo transaccional, políticas de víctimas, acciones criminalizantes y punitivas y ninguna con fundamento del derecho humano. Debemos pensar en atender la salud sexual y mental, pensar el trabajo de las espiritualizadas y religiones de quienes migran, empoderar a las personas para que dejen de ser objetos de deseo y ser personas sujetas de derecho. Esos son algunos de los mensajes que estamos registrando y muchas más. Bueno, Amanda, si me das apoyo con la presentación del video, vamos a compartir estos videos que lanzamos el día de ayer y que están enmarcadas dentro de este trabajo que hicimos las mujeres trabajadoras sexuales de la Retrasex. Adelante. Ahora sí. Estaba parada en la esquina donde trabajo con mi compañera y se paró un auto con 3 pibes bastante borrachos. Se bajaron del auto y empezaron a molestarnos y a manosearnos. Yo le pegué una cachetada a uno de ellos y se pusieron muy locos. Nos agarraron a trompadas y justo pasó un patrullero. Ellos le dijeron que quisimos robarlo y los dejaron ir. A nosotros nos dijeron que no fueran o nos llevarían presos. El trabajo sexual no tiene frontera y los derechos tampoco. El viernes estaba sentada tranquila y se me acercaron carabineros que me querían revisar la cartera. Yo sabía que no podían hacerlo. Me quitó la cartera igual violentamente. Me hizo callar, me gritó y me discriminó por ser migrante. Me dijo que me fuera del país. Me quitaron el carnet y cuando quise recuperarlo me dijeron que si me veían de nuevo me llevarían presa. También me gritó que tenía SIDA. Me hizo sentir muy mal. El trabajo sexual no tiene frontera. Los derechos tampoco. Trabajando en un bar, entraron 2 policías de civil. Me pidieron que me sentara a acompañarlos y uno me ofreció buen pago por estar con los 2 en un hotel. Tuve relaciones con los 2, pero empezaron a ponerse agresivos y como no me dejé jalonear, uno de ellos me tiró un puñete. Me pegaron y yo gritaba. Tanto que los del hotel vinieron a la habitación, pero ellos se identificaron como policías y los del hotel se fueron tranquilos. Me dejaron en el cuarto sin pagarme y se llevaron mis pertenencias. Esa misma noche fui a la comisaría, pero como yo olía a licor, me dijeron que regrese al día siguiente para denunciar. En el bar donde trabajaba me aconsejaron que no hiciera nada porque sería peor para mí, así que no lo hice nada. El trabajo sexual no tiene frontera, los derechos tampoco. A mi esposo le comentaron que yo trabajaba en un bar. Él me denunció y me quiere quitar a mis hijos. Durante estos 8 meses que llevo en proceso en el juzgado, he sufrido discriminación por parte del juez y la Procuradora General de la Nación. Me dicen que cambie de trabajo, que el trabajo sexual no es bien visto. Me afecta mucho, ya que soy extranjera. No tengo documentos legales. Tengo miedo porque a la señora que cuida a mis hijos la llegaron a amenazar, que me van a quitar a mis niños.
porque el trabajo que realizo no es correcto, que soy mala madre, a pesar de que llevo el proceso y sé que lo que hago no es malo, hay un constante miedo de perderlos. No quiero poner una denuncia por miedo a que el juez diga que me quitan a mis hijos. El trabajo sexual no tiene límites, los derechos tampoco. En el centro de salud fui al control con el doctor y lo primero que hizo fue pedirme mis documentos de identificación. Le comenté que era extranjera y que no tenía documentos legales. Me dijo que no me podía atender y lo único que podía hacer era llamar a la policía para que me llevaran detenida y deportarme. Hay varias compañeras que por ese motivo no van a hacerse su control de salud. Cuando nos miran en la calle nos dicen que nosotras no tenemos derechos, que nos atiendan ya que no somos del país. El trabajo sexual no tiene fronteras y los derechos tampoco. Muchísimas gracias a todas nuestras compañeras actrices que dijeron sí a esta manera de mostrar lo que nos pasa, lo que vivimos en el día a día. Y sobre todo también qué importante es cuando las protagonistas hablan, las que todos los días estamos ahí para ejercer el trabajo sexual. Muy buenos los videos y espero que les haya gustado. Bueno, esto era lo que nosotras queríamos compartir con ustedes, mostrar nuestro informe anual y sobre todo que nos sirva a todas como material de incidencia, como una herramienta política para seguir avanzando en las denuncias de violaciones de derechos humanos. Invito a todas las compañeras a seguir trabajando duro, a seguir. Hasta el momento, nosotras tenemos 3.859 casos de violaciones registradas. Tenemos que seguir recabando información para seguir mostrando al mundo cuán vulnerables somos, cuántas violaciones de derechos humanos sufrimos todos los días. Así que muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Gracias por apoyarnos siempre, Eugenia, Diego, los compañeros Andy, Juana y a todas mis compañeras de la red latinoamericana. Muchísimas gracias.